Hemos declarado hace unos breves instantes una proclamación sobre lo que creemos y confiamos que Dios va a hacer en este año. ¿Cuántos se han apoderado ya de esa declaración? Hemos declarado año de la manifestación de la gloria de Dios. Kabot. Pensamos que esto es más que un lema. Es algo que va más allá de una simple proclamación. Una proclamación vacía y sin ningún contenido. Cada vez que proclamamos, profetizamos una palabra de Dios, sabemos que esa palabra tiene trascendencia. Estamos creyendo firmemente que la gloria de Dios no solo es una de las características de Dios que se revela, escúchame, a través de su presencia, ni tampoco solamente es la reputación del nombre de Dios, sino que su poder y su majestad también se refleja de una forma majestuosa y maravillosa a través de la manifestación de esa gloriosa y poderosa manifestación de Dios sobre la tierra. En otras palabras, la manifestación de la gloria de Dios no es algo que solamente se maneja en los ámbitos espirituales, en los terrenos espirituales, sino que esa manifestación de la gloria de Dios que estamos hablando nosotros se manifiesta y se revela en medio de nosotros. El libro de Habacuc, escúchame, capítulo 2, verso 14 dice: porque la tierra será llena, atención, dice, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren al mar. Por lo que para que esa gloria se pueda manifestar, escúchame, y para que esa gloria de lo que Habacuc está hablando aquí se pueda manifestar en la vida de nosotros y se pueda exhibir de forma visible, nosotros necesitamos tener un conocimiento claro de la manifestación de la gloria de Dios. Permítame leer el pasaje bíblico que vamos a tomar como nuestro texto básico. Voy a leer dos pasajes bíblicos. Dos personajes bíblicos que en su momento tuvieron ambos la misma oportunidad. Escúchame. Ambos tuvieron la misma oportunidad de poder disfrutar de esa manifestación de la gloria de Dios. Y quiero detenerme un momentito para que usted guarde esto antes de que yo siga en mi mensaje. Pero necesito que usted lo guarde, porque cuando avance en el mensaje y yo rescate esto que voy a decir ahora, usted pueda hacer la conexión. Escucha lo que voy a decir, porque esto es importante. Ambos personajes tuvieron la misma oportunidad de tener con ellos la presencia de Dios. Ambos. La presencia de Dios habitó con ellos, vivió con ellos, estuvieron con ellos. Pero la manifestación de la gloria de Dios no se dio en los dos. Solo se dio en uno. Lo que quiero decir con esto es que el hecho de que nosotros en esta iglesia la presencia de Dios se sienta o habitemos en la presencia de Dios, no necesariamente significa que tú y yo podamos disfrutar de la manifestación de la gloria de Dios. Yo voy a explicar esto
de una manera que lo podamos entender bien, porque cuando usted salga de aquí, yo quiero que usted salga, como dice el libro de Ageo, con el conocimiento de la gloria de Dios. Dice así la palabra del Señor en Primera de Samuel, capítulo 7. Solamente voy a leer todos estos dos versículos, el versículo 1 y el versículo 2, y nos va a hablar de un personaje conocido en la Biblia. No se habla mucho de él, pero conocido por lo que sucedió y por la experiencia que tuvo. Este era un levita. Un levita, escuche, era una persona que era sacerdote. Escucha, es como decir un pastor. Alguien que practicaba la ley y conocía la ley. Alguien que conocía y entendía la devoción. Que sabía y comprendía lo que era vivir en santidad y de lo que era manejar y manipular todas las cosas santas y sagradas de lo que tenía que ver con el tabernáculo. Lo que sucedió con este personaje es algo realmente extraño, porque para hacerles la historia corta o larga, permíteme darle el contexto antes de leer este capítulo y usted pueda conectar lo que yo estoy tratando de decir. La Biblia menciona de que el tabernáculo, que era el lugar donde habitaba la presencia del Señor, en el Antiguo Testamento ustedes sabrán que el tabernáculo era una especie de cajón u objeto que tenía ciertas medidas y ciertas características que Dios le había dado al pueblo de Israel, cómo debían construir ese arca, y ese era lo más santo y lo más sagrado que la nación de Israel tenía en medio de ellos, porque ese tabernáculo, como mencioné, tenía ciertas características especiales en su confección. Era algo construido con suma calidad y cuidado. No era construido con cualquier tipo de materiales. En otra oportunidad yo podré darles quizás alguna explicación más amplia sobre el tabernáculo. Pero para mí lo más importante que usted sepa hoy es que el tabernáculo representaba la presencia de Dios. Por eso era lo más sagrado. Y la Biblia menciona que los únicos autorizados para poder trasladar ese arca y poder mover ese arca de un lugar a otro eran los levitas. Todo aquel que pudiese tener la más mínima idea de poder tocar siquiera el arca, se tomaba el riesgo de que pudiera fallecer y pudiera morir automáticamente. Así se manejaban las cosas en el Antiguo Testamento. Nadie podía acercarse a la presencia del Señor de forma indigna. Por tal razón, solo los levitas tenían esa autoridad y tenían esa asignación dada por Dios, porque eran personas que estaban consagradas a Dios, habían sido dedicadas a Dios para poder manejar lo santo. Ahora, ¿qué sucedió? Entre las muchas guerras que tuvo Israel con los filisteos, por la desobediencia de los israelitas, los filisteos ganaron esa batalla y ellos perdieron el arca, lo más sagrado, lo que representaba para ellos la presencia de Dios, lo que representaba para ellos la seguridad. Sus enemigos se lo quitaron. Ahora escucha lo que le voy a decir, porque creo que esto es muy significativo para nosotros. La Biblia dice que los filisteos tuvieron ese arca por 7 meses. Y la Biblia señala que mientras los filisteos, que eran un pueblo pagano, tenían el arca allí, ellos empezaron a experimentar toda clase de vituperio y toda clase de situaciones, las cuales empezaron a experimentar los filisteos como producto de la presencia de Dios ahí en medio de ellos. Escuche porque esto es importante y que yo no quiero que se les olvide estos detalles que les estoy mencionando. En otras palabras, hubo una especie de maldición para los filisteos para tener allí en medio de ellos la presencia de Dios, porque a ellos no les correspondía. Ellos estaban blasfemando de la presencia de Dios.
Y por tal razón vinieron una serie de situaciones y complicaciones en ellos, enfermedades, calamidades, las cuales obligaron a los filisteos decirle: hey, ¿sabe qué? Deshazte de este asunto, porque esto es lo que está trayendo calamidades a nosotros, está trayendo enfermedades y está trayendo situaciones que no nos convienen. Ese tabernáculo mejor devuélveselo a su dueño. ¿Qué sucedió? Para hacerle la historia corta y tratar de acortar todo esto, porque hay mucha tela que cortar. La Biblia dice que el tabernáculo le fue devuelto a los judíos, y por simple deducción, lo más fácil, mientras podía llegar a Jerusalén, porque todavía estaba bajo el reinado de Saúl, lo que hicieron fue que lo llevaron a casa de un personaje levita que ellos consideraban que era la persona óptima, porque era un levita, era una persona que estaba, ¿cómo podríamos decir?, entrenada, capacitada, autorizada para manejar lo santo, y sobre todo algo tan santo como el tabernáculo, que era lo más importante. Se lo dieron a Abinadab, un levita que tenía 3 hijos. Y allí es donde dice esto importante que yo quiero que usted y yo leamos. Dice la Biblia: los de Kiriat y Jearim fueron a Bet-Semes y se llevaron el arca del Señor a la casa de Abinadab, que estaba en una loma. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que estuviera a cargo de ello. Note, su hijo Eleazar, uno de los 3 hijos de Abinadab, lo consagraron para que estuviera al cuidado de lo más importante. Lo habían extraviado, ya no podían darse el lujo de extraviarlo otra vez. Ellos tenían que asegurarse que ese tabernáculo, la presencia del Señor, tenía que regresarse al corazón de la nación de Israel. Y mientras eso se daba, atención lo que dice la palabra. Samuel derrota a los filisteos en Mizpa, y el arca permaneció en Kiriat Jearim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años en la casa de Abinadab, y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Note, 20 años estuvo en casa de Abinadab. Curiosamente, la Biblia señala que mientras estuvo con los filisteos ocurrieron cosas. Porque yo te voy a decir algo, y yo quiero que tú entiendas algo. No importa dónde esté la presencia del Señor, siempre la presencia del Señor producirá algo, ya sea bueno o ya sea malo. Pero en la casa de Abinadab no pasó nada. Durante 20 años. Déjeme decirle por qué se dice eso. Pásame al otro pasaje. Nótese lo que pasó con Obed. Sí. Note, porque David se acordó del tabernáculo y dijo que estaba en la casa de Abinadab. Escucha. Y recordó la importancia de tener la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Y es el lugar donde debía estar el tabernáculo, era en Jerusalén. Así que David empieza a planear todos los detalles para transportar la presencia de Dios al lugar correcto. Y el relato nos los dice aquí en 2 de Samuel capítulo 6, verso 1-19.
Una vez más, David reunió 30 batallones de soldados. Bueno, los batallones que van a estar aquí a fin de mes. Escogidos de Israel. Y con todo ese ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, sobre las que invoca su nombre. Atención, el nombre del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron a la casa se lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa, ese era uno de los hijos de Abinadab, y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva, verso 4, que llevaba el arca de Dios. Y Ahío iba delante del arca. Y mientras David y todo el pueblo de Israel danzaba ante el Señor con gran entusiasmo, ellos pensaban que estaban haciendo las cosas bien. David pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Y mientras ellos danzaban y brincaban y cantaban de arpas y liras y panderas y salterios y címbalos, dice el verso 6, al llegar a la parcela de Nacán, los bueyes tropezaron, pero Usa extendió la mano y sostuvo el arca de Dios para que no se volteara, para que no se cayera. Pásame la otra, por favor. Entonces, verso 7, atención. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa. ¿Por qué se encendió contra Usa? Porque aunque él tenía las buenas intenciones, porque lo que él quería evitar, que el tabernáculo se volteara, se quebrara y se dañara, no le correspondía a él tocar el tabernáculo. Y mira lo que sucedió. Lo hirió de muerte. Oiga, déjeme decirle una cosa. Yo quiero que usted sepa algo, mis hermanos queridos. Lo que significa la presencia de Dios es una de las cosas más sagradas que puede haber. Y hay gente que no entiende eso. Hay gente que juega con la presencia del Señor. No tienen reverencia. No tienen el más mínimo respeto, no tienen la más mínima devoción, porque no valoran la presencia del Señor. Y dice la Biblia que este personaje tenía buenas intenciones, porque dígame, cualquiera de nosotros hubiera hecho lo mismo, por instinto. Pero había una regulación, mis hermanos. Por eso que yo quiero que usted entienda el carácter de Dios. Dios es un Dios serio. Dios no es un Dios que juega. Y yo, mire, una de las cosas que yo he aprendido sobre el ministerio es que con Dios no se puede jugar. Con Dios no se. Por eso que a mis hermanos que están aquí, yo les hablé sobre eso y les he hablado en los discipulados, les explico lo que significa la reverencia, el servicio a Dios, la disciplina, el orden, la obediencia, porque con esto no se puede jugar. Y tú puedes tener buenas intenciones, tú puedes tener muy buenas actitudes, pero para Dios eso no es suficiente. Tú y yo necesitamos entender que la presencia de Dios es algo con la que nosotros debemos tener la santidad necesaria para poder manejar la gloria de Dios. Ahora, atención. Atención, porque fíjense lo que sucedió. Dice, como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, aquel día, dice, David se sintió temeroso del Señor porque le dio. Oiga, ¿quién no le hubiera hecho eso? A mí me hubiera dado también la chiripiolca. Oye, se me murió uno de los siervos. Y David, yo no voy a meter mi mano ahí. No, Señor, porque si yo llevo esto para Jerusalén, yo no sé qué es lo que está pasando aquí, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que hice mal. Yo no sé cuántos más pueden morir en el trayecto. Dice la Biblia que ya David no quería llevar el arca a la casa del Señor, sino que ordenó que lo trasladara a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gad. Este era otro personaje diferente a Abinadab. Era un personaje que tenía ciertas características y ciertas condiciones. Era un personaje especial. Era un personaje que
algunos detalles que les voy a mencionar porque no me puedo detener tanto en esto. Era alguien que aparentemente sí tenía cierto conocimiento del manejo de la presencia del Señor y que como resultado pudo experimentar la manifestación de la gloria de Dios por el resultado de esa presencia. Porque la Biblia dice que en cuanto dice que fue así como el arca permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Solo en 3 meses. En la casa de Abinadab tuvo 20 años. Y la Biblia no registra ni bueno ni malo. La Biblia no dice nada con respecto a lo que sucedió en la casa de Abinadab. Por tal razón podemos llegar a una simple conclusión de que nada de eso ocurrió. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir varios factores. Tú puedes estar en medio de la presencia de Dios. Tú puedes habitar con la presencia de Dios y desaprovechar los frutos y los resultados que eso pueden generar. Porque la presencia de Dios no es una garantía de que Dios te va a bendecir, ni es una garantía de que Dios te va a prosperar, ni es una garantía de que Dios te va a expandir. La presencia de Dios es una forma de representar de que Dios está con nosotros, de que Dios nos puede hablar, sí, de que Dios puede darnos dirección, de que Dios puede darnos cierta guianza y puede ayudarnos en ciertas cosas, sí, porque la presencia de Dios nos facilita muchas cosas. Pero si tú quieres experimentar la gloria de Dios, tú necesitas tener conocimiento de lo que esa presencia puede hacer para que la manifestación de la gloria de Dios se pueda ejercer de forma efectiva en tu vida. Déjame explicarte esto un poquito más. Que yo puedo asumir que pudo haber pasado a Abinadab. Porque la Biblia dice que ya sus muchachos, cuando empezaron a transportar el arca, ya eran jóvenes. En otras palabras, pudieron haber tenido quizás unos 20, 25 años para especular un poco. Eran jóvenes, significa que el arca, si estuvo 20 años en su casa, probablemente eran niños esos muchachos cuando el arca llegó a casa de Abinadab. Y yo pregunto, si Abinadab era un levita, que supuestamente tenía el conocimiento del manejo de la cosa de Dios y del manejo de lo sagrado, ¿cómo es que este muchacho pudo haber cometido un error como este? Si ese tabernáculo vivió allí dentro de su casa 20 años, ¿sabe qué me habla eso? De que pudieron haber ocurrido 2 cosas que para mi parecer son cosas muy parecidas que lo que nos pueden ocurrir a nosotros los creyentes de hoy en día. Porque lo que les pudo haber parecido a ellos, para mí es un común denominador de muchas cosas que nos suceden a los creyentes hoy en día cuando no sabemos entender y valorar lo que es la presencia de Dios en medio de nosotros. Escúcheme, porque la Biblia dice que fueron 20 años donde no se registra nada. Cuando estuvo con los filisteos dijo, le fue mal. Y cuando estuvo con Obed-Edom, le fue bien. Pero cuando estuvo con Abinadab, nada pasó. Porque así puede pasarnos. Tú puedes estar en la presencia del Señor y puedes estar en medio de una gran poderío y una gran manifestación, pero la gloria de Dios no se manifiesta nada. No hay productividad, no hay bendición, no hay multiplicación, no hay expansión. Tú puedes estar aquí en la iglesia, que la iglesia se cae de la gloria y la manifestación de Dios, pero tú puedes estar frío como si nada te pasa, porque tú estás lejos de la manifestación de la gloria de Dios.
El hecho de que tú sientas la presencia de Dios y tú sales de aquí y nada ocurre en tu casa, significa que tú estás ausente de la manifestación de la gloria de Dios. Si tú sales a tu trabajo y nada ocurre, no hay testimonio, no hay gente que se convierte, significa que tú estás lejos de la manifestación de la gloria de Dios. Porque la presencia de Dios no es garantía de que haya bendición. El hecho de que Dios te hable, te motive, te anime, no significa que tú estás bendecido. Porque la bendición va a depender de qué es lo que tú vas a hacer con esa presencia. Escúchame lo que te voy a decir. ¿Sabe qué es lo que pudo haber ocurrido ahí? Que estos niños y Abinadab vieron ese mueble en la sala de su casa. Y ocurre algo cuando uno, ¿cómo decimos? Cuando uno se familiariza, cuando uno se acostumbra a tener algo. Al principio, wow, esta es la presencia de Dios. Aquí hay que honrar, aquí hay que reverenciar, aquí hay que valorar. Pero puede ir pasando el tiempo en la que ya pasan 2 días y no lo haces. Pasa 3 días y ya los empiezas a ignorar. Pasa 1 mes y ya no te parece que está ahí. Y pasan 6 meses y ya le dices, muévele para la esquina porque me estorba. Y pasa 2 años y le van poniendo objetos encima. Y pasan 5 años y ya nadie lo limpia. Y van pasando 20 años y nadie le saca brillo. Escúchame, se va pasando y te vas familiarizando con esa presencia en la que te vuelves absorto. Te acostumbras a la presencia de Dios en la iglesia. Te acostumbras a la bullaranga, a que otros son los que se gozan, a que otros son los que lloran, a que otros son los que se arrodillan en el altar, a que otros son los que disfrutan, pero para ti eso parece normal. ¿Sabes? Abinadab se empezó a acostumbrar a esa presencia que dejó de tener significado, y como consecuencia de eso, la presencia de Dios estaba, pero la manifestación de la bendición no. Porque cuando la presencia de Dios está, pero la gloria de Dios no se manifiesta, allí no puede haber bendición, ni puede haber prosperidad. Allí lo que puede haber es ausencia de Dios. Oye, yo no sé si usted está entendiendo lo que yo estoy diciendo, pero lo que yo les estoy revelando es algo aquí. Yo lo que le estoy diciendo que para este año 2023, lo que Dios espera es que tú no seas absorto, es que tú no te acostumbres a la presencia de Dios, sino que tú quieras todos los días estar cerca del tabernáculo y estar cerca del altar. Y tú dices, Señor, yo quiero recibir de la manifestación de la gloria de Dios. Tú puedes tener mucho conocimiento. Tú puedes ser levita. Tú puedes ser un pastor. Tú puedes ser un líder. Tú puedes ser alguien que lee Biblia. Tú puedes ser alguien que ora mucho. Tú puedes ser alguien que tiene testimonio. Pero eso no va a servir si tú no sabes, si tú no tienes el conocimiento de cómo manejar lo sagrado. Porque lo sagrado se tiene que manejar de la forma como Obed-Edom lo manejó. Probablemente Obed-Edom, cuando envió allí el tabernáculo y vio allí, le dijo a sus hijos, vengan acá, porque a mi casa no ha llegado cualquier cosa. Está la presencia de Dios y aquí podemos sacar provecho de eso, porque donde está Dios, donde está la presencia de Dios, allí hay bendición.
Yo no quiero que este año nosotros nos llenemos nada más de presencia. Que es importante, la necesitamos, es esencial. Yo lo que le quiero es sacar provecho a esa presencia. Yo lo que quiero es que cuando estemos en la presencia del Señor se vea traducido en manifestaciones visibles, en cosas que están operando en mi vida, que son visibles, tangibles, que yo pueda ver la gloria de Dios en mis facetas, en mis decisiones, en mi porvenir, en cada palabra que yo dé. Yo quiero ver la manifestación de la gloria de Dios. Yo quiero ver los milagros que acontezcan. Yo quiero ver la gente que se convierte. Yo quiero ver la gente que llega a esta iglesia por el testimonio que tú das y por las palabras que tú das. Esa es la manifestación del poder del Espíritu. Yo quiero una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero una iglesia con poder. Oh, aleluya. Se me acabó el tiempo. Tenía 3 páginas de mensaje. Dice la Biblia, en el libro de Crónicas, capítulo 16, que cuando David decidió sacar, escúchame, sacar el tabernáculo de la casa de de Obed-Edom, lo sacó porque le llegaron los comentarios de que algo extraordinario estaba ocurriendo en la casa de Obed-Edom. Porque cuando Dios te bendice, la gente se da cuenta. Cuando tú eres prosperado por la presencia de Dios y la manifestación de la gloria, todo el mundo dice: ¿qué le pasó a Alexander? ¿Qué le pasó a Alexander? Ya tiene otro carro, ya cambió el carro, ya ahora Dios lo está prosperando. ¿Qué le pasó? Que se ganó la lotería. ¿Qué le sucedió? ¿Qué estará haciendo? ¿En qué macuá? ¿En qué cosa? Eso es lo primero que se le ocurre a la gente. A ninguno de ellos piensa que es la manifestación de la gloria de Dios, que Dios te está prosperando y te está bendiciendo porque hay manifestación de la gloria. Y empiezan a envidiar a los pastores. Y este pastor porque sí crece. Y este pastor porque sí avanza. Y este pastor porque sí logra esto. Y esta iglesia porque sí. Y yo no. Porque allí puede haber presencia, pero no hay manifestación de la gloria de Dios. Yo quiero decirte que en Jeba hay expansión, hay prosperidad, porque hay manifestación de la gloria. Aquí se manifiesta la gloria. La Biblia dice que cuando Obed-Edom se dio cuenta que David quería sacar el tabernáculo de su casa, díganme, 3 meses ya ese man era otro. 3 meses sus hijos se habían aconductado. 3 meses ya sus hijos adoraban, eran adoradores. Lea lo que dice Crónicas. Ya a los 3 meses ya había prosperidad en la casa. Ya antes comían un solo plato, ahora coman 3 platos al día. Estaba la manifestación de la gloria de Dios y ya los problemas del matrimonio entre ellos se habían resuelto. Había cosas que estaban ocurriendo y que decían en el palacio: algo está ocurriendo allí. Yo te pregunto, ¿eso es lo que va a suceder en tu casa? ¿Eso es lo que tú esperas que espere en tu casa? Entonces tú tienes que tener conocimiento de la gloria. Tú tienes que saber utilizar esa presencia. Tú no puedes salir de este lugar lleno de la presencia de Dios sin saber cómo utilizar los recursos. Porque cuando pongas tus manos en los enfermos tendrán que sanarse. Y cuando tú tengas que hablarle a tu hijo para llamarlo a la corrección, habrá un respaldo del Espíritu de Dios, porque tú estás lleno de la presencia y de la manifestación de la gloria de Dios. Dice la Biblia que Obed-Edom le dijo a sus hijos: agarren todos sus muleles, que nos mudamos para Jerusalén.
Le iban a sacar. Él no podía negarse, porque eso no era de él. Y además el rey le estaba diciendo que se iba a llevar el tabernáculo. Así que ¿qué le quedaba a él? O vuelvo para atrás, o sigo la bendición, o regreso para atrás, o voy tras el propósito. La Biblia dice que Obed-Edom dejó sus muleles y sus cosas y se fue cerca del tabernáculo. Cuando usted lee toda la historia, léala, usted se va a dar cuenta que si hubo alguien bendecido y prosperado después de eso, fue Obed-Edom. Sus hijos ministros, dice la Biblia, crecieron en fortaleza y en vigor, dice la Biblia. Él fue un músico excelente. ¿Dónde están los músicos aquí? Escúchame, los ministros de alabanza de esta iglesia. Escúchame bien, porque quiero que sepan, ustedes podrán estar ahí en medio de la presencia de Dios. Pero si no está la unción de Dios, y si no está la manifestación de Dios en su vida, tu música, tu ministración será como címbalo que retiñe. Y por eso yo le he dicho a los líderes, este año vengo diferente. Este año yo quiero que cosas aquí pasen. Yo quiero ver manifestación. Yo quiero ver que milagros acontezcan. Yo quiero ver enfermos sanados. Yo quiero ver gente convertida. Yo quiero ver gente liberada por el poder del Espíritu de Dios. Yo quiero ver gente ungida, gente con palabra, con revelación, con palabra de ciencia, con palabra de profecía. Yo quiero ver gente usada por el poder de Dios. Yo quiero ver un ejército de soldados aquí que salgan a predicar la palabra y a llevar la palabra a aquellos que no la tienen, ungidas y llenos del Espíritu Santo. Yo le decía a los líderes ayer aquí, esta iglesia Dios la está empoderando para ser líder en esta nación. Y escuchen lo que le voy a decir. Si nosotros nos mantenemos en el orden de Dios y nosotros nos mantenemos dentro de la línea de Dios, nosotros seremos una iglesia que Dios usará para mover iglesias, para mover gente, para mover multitudes, para mover ejércitos, y seremos de influencia, como lo hemos proclamado y hemos dicho, que Generación de Vida Abundante será una iglesia de influencia en este país. Los líderes y los publicanos y los gobernantes nos conocerán, sabrán de nosotros, sabrán de Jeba, sabrán de ese ejército, sabrán de los líderes, sabrán de la iglesia, que es una iglesia santa, que es una iglesia que da ejemplo, que es una iglesia llena del Espíritu de Dios, que es una iglesia que proclama a Jesús. No estamos ganando protagonismo, estamos ganando influencia. Queremos influenciar para que Cristo sea conocido y para que el nombre de Jesús sea alabado, para que Él sea engrandecido. Gracias. ¿Cuántos quieren de esa manifestación? Entonces tú tienes que tomar decisiones. Tú tienes que ver qué vas a hacer con esa presencia. Porque aquí cada domingo que llegues, tú vas a sentir la presencia. Y cada domingo que tú escuches una predicación de los predicadores, de los que ministran la alabanza, tú vas a sentir la presencia y tú vas a decir, aquí, esto es casa de Dios. Porque aquí se siente la presencia de Dios. Pero ¿qué tú vas a hacer con esa presencia cuando sales de aquí? ¿La vas a meter en el bolsillo? ¿La vas a meter en el baúl de tu carro?
para el próximo domingo volver a sentir. No, señores, eso no es el reino, discúlpame. El reino significa que Dios te ha llamado a vivir en victoria. Dios te ha llamado a poder disfrutar la vida en la presencia del Señor, manifestándose para que la gente vea y que la gente pueda decir: esta gente está bendecida y yo quiero tener lo que ellos tienen. La gente muchas veces no se convierte porque están cansados de escuchar babadas, porque la vida de uno no es consono con lo que dices. Y la gente se ha cansado de escuchar lo mismo, pero ver otras cosas. Eso no es evangelio. Evangelio es testimonio. Evangelio es fructificación. Evangelio es propósito. Quiero que tú levantes tu mano ahí. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Oiga, escúchame. El Espíritu de Dios me está hablando ahora mismo aquí. El Espíritu me está diciendo: ¿sabes? Dile a mi pueblo que este año vendrá una doble manifestación del Espíritu. Mi presencia será más latente. Mi presencia será más evidente. Dile a mi pueblo que me busque. Dile a mi pueblo que ha llegado el tiempo. Ha llegado el tiempo de meterse conmigo. Ha llegado el tiempo de buscarme en los ayunos, en las vigilias. Ha llegado el tiempo porque mi tiempo se está acercando. Yo estoy pronto a la puerta. Estoy pronto a venir. Yo estoy asomado en la puerta. Estoy esperando la instrucción de mi Padre. Mi Padre en cualquier momento me dice y me ordena: es hora de salir. Eso es tiempo de buscar al Señor. Es el tiempo de salir a predicar. Es el tiempo de llenarse de la presencia. Es el tiempo de buscar la presencia de Dios. Iglesia, abre los ojos. Abre los ojos. Despierta. Despierta, que el Espíritu está hablándote. Te has inquietado porque el Espíritu te ha hablado en tu recámara, te habla en el baño. Tú sientes una inquietud y ese es el Espíritu de Dios hablándote. No le cierres los oídos al Espíritu. Arregla tus cosas con el Señor.